en lo que es la unidad, ¿verdad? Y dijimos que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Sería bueno que lo dejáramos como lema, que dice. Bueno que lo dejemos como lema, para que cuando salgamos de aquí, que sepamos cuál es el lema de la iglesia, que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay veces que saliendo de la iglesia ya vamos peleando. Y no es que me hayan contado, nada, sencillamente de que yo lo he visto. Hay cosas, hermano, que se necesitan, ¿verdad? Es muy necesario, la unidad es muy necesaria. En la visión que vio Ezequiel en el capítulo 37, la visión de los huesos secos, parte de lo que Ezequiel vio es que los huesos se unieron por medio de las coyunturas. No hubiera podido haber vida si no hubiera habido unidad en los huesos. Si es que queremos que la iglesia crezca, tenemos que estar unidos. Queremos que la iglesia sea de bendición y que vean esa cualidad que veían los que no conocían del Evangelio en ese tiempo, donde decía, miren cómo se aman. Yo quería que escucháramos este canto, no me dio tiempo de decírselo a Paola, pero me gustaría que tal vez lo busque, tal vez después lo vamos a escuchar. Se llama Cristianos, de Marcos Vidal. Es un canto bastante pesado, bastante fuerte, pero es una realidad de lo que se está viviendo últimamente. No podemos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, porque tal vez hay cosas que nos faltan. No estamos diciendo que, como les estaba diciendo la vez pasada, ¿verdad? Oh, que voy a buscar la iglesia perfecta, porque no la hay. Pero sí podemos estar en una iglesia donde se hable la palabra del Señor y se hable con una sana doctrina. Yo no estoy diciendo que vaya a buscar los defectos en las otras iglesias, porque es muy posible que nosotros también tengamos los defectos. Pero lo que sí podemos es, aunque no estemos de acuerdo con ellos, podemos estar unidos, podemos estar de acuerdo, podemos respetar su punto de vista y podemos orar unos por otros. Podemos ser una iglesia de impacto, podemos ser hermanos de impacto para ellos. Mostremos nuestra madurez sabiendo que nosotros lo que sabemos, y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo hiciéramos con humildad y con mansedumbre. Si usted conoce de la palabra, demuestre su madurez y siendo humilde. Que usted cuando hable se vea que usted ha leído la palabra, pero no con altanería ni hacerse que usted es la persona, que usted lo sabe todo. No, póngase en una condición humilde para exponer su verdad y se va a dar cuenta que el Señor le va a dar la gracia. Quiere que la gente lo oiga, exponga la verdad con humildad y mansedumbre. No ataque a nadie, porque si usted ataca lo van a atacar. Si usted ataca, la gente se va a defender. Entonces lo que nosotros no queremos ir a pelear, nosotros queremos ir que la gente conozca el Evangelio, que la gente conozca que hay algo mejor. La gente ya está enfadada de malas noticias. Es bueno que llevemos las buenas nuevas, al fin y al cabo eso significa la palabra Evangelio, buenas nuevas. Hay algo bueno, hay algo nuevo que se llama Jesús. Hay algo que ha cambiado y ha transformado nuestras vidas en Jesús. Y si el Señor lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer con otra persona. Pero depende con qué actitud vayamos nosotros a presentar esa verdad con las personas. Así es que el consejo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Os juego. ¿Ves lo que el apóstol Pablo dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice, con paciencia los unos a los otros. O sea que la paciencia es algo que tenemos que tener unos con otros. Tal vez a alguien le cae mal, no se preocupe, también tal vez le cae mal a otros. Yo no pretendo que le caiga bien a todos. Por ahí dice un salmo, no soy monedita de oro porque caerle bien a todos. Salmo dice,
Qué bueno, eso quiere decir que saben Biblia. Porque hay gente que en otro lado dijeran amén. Qué interesante se vuelve el Evangelio cuando usted lo presenta de una manera hermosa, sin carga para la gente. Por eso que tenemos que presentar el Evangelio que nos libere. Un Evangelio que nos quite toda carga y todo peso. A veces, y eso es lo más certero, es que el Señor nos liberó, pero viene a veces el hombre y nos pone cargas. A veces hay lugares donde nos cargan y es necesario que nos limpiemos, que nos livian. Entre menos cargas tengamos, mejor trabajo vamos a poder hacer para el Señor. Hay gente que está en la iglesia y está frustrada porque no puede tomar, porque no puede fumar, porque no puede hacer esto y no puede hacer el otro. Me llamó mucho la atención un video chiquito que yo vi por ahí esta semana y dice que los cristianos no podemos bailar. Sí podemos bailar. Que no podemos tomar. Sí podemos tomar. Que eso no podemos hacer y todo lo podemos hacer. Y lo que dice, sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es entrar al cielo haciendo las mismas cosas que hace la misma gente, la otra gente. Que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es entrar al cielo haciendo las cosas. Porque entonces, ¿dónde está la diferencia y dónde está el arrepentimiento? Si es que el Señor nos ha llamado a que vivamos un evangelio que sea atractivo para la gente, un evangelio que sea de liberación para la persona que está cautiva y que no puede hacer el bien porque es prisionera del pecado. Entonces, hermano, si la unidad la mantenemos, nos va a ser más fácil hacer el trabajo. Entre más, ¿verdad? Se hace menos pesado la carga. Así que dijimos también que la palabra mansedumbre significa poder bajo dominio. Ser manso no es ser débil. Al contrario, es una persona fuerte, pero que tiene el poder bajo control. Usted lo puede hacer, pero no lo hace porque es superior, tiene algo mejor. Y vemos el ejemplo de Jesús. Ahora, ya pasando al versículo del 4 al 6, lo vamos a leer. Aquí hay esta parte que vamos a entrar, hermano, es bastante controversial y les suplico la mayor atención porque no quiero que vayan a andar diciendo después, el pastor dijo esto, el pastor dijo lo otro. No, ponga atención y tome sus notas porque esto le va a servir en algún momento para poder compartir con alguien más. El versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados también en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí nos vamos a quedar hasta el versículo 6 vamos a tomar de esto. En su libro tiene esta lectura y me gustaría que la leyera conmigo. Está en la página 30. Dice, Pablo ahora menciona una lista de 7 elementos de la unidad que se centran en las 3 personas de la Trinidad. Un cuerpo se refiere a la Iglesia Universal. Me detengo aquí porque cuando se habla de la palabra universal es católico. Católico es universal. Cuando se habla de la Iglesia Universal quiere decir la iglesia alrededor del mundo. Esa es la Iglesia Universal, porque la iglesia está en todo el mundo. Pero cuando se habla de la palabra católico significa universal. Pero no estamos hablando de católico, apostólico y romano, porque esa es iglesia de Roma, que proviene de Roma. Amén. Que hago la aclaración, porque cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de la iglesia en todo el mundo, y no estamos hablando de denominación. ¿Cristo va a venir por cuál iglesia? Por su iglesia. Por su iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su iglesia? Las personas que caminemos conforme a la mejor manera de Él. Exactamente, nosotros. O sea, no está, mi hermano, no está haciéndose división
aquí no está hablando de denominaciones, ni está hablando de concilio, no está hablando de ninguna cosa de esas. Jesús va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, entendiendo esto, yo no me puedo apropiar de algo que no me pertenece. Es cierto que la iglesia católica y romana, apostólica y romana, es parte de la iglesia también, pero no es para que decir dueños absolutos, porque entonces, ¿dónde estamos el resto? El Señor va a venir no por una denominación, sino que va a venir por una iglesia, y la iglesia la componemos muchos, y eso vamos a ver en estos versículos que siguen. Ahora, cuando habla de un solo cuerpo, también hace el apóstol Pablo mención de que aún en el credo niceno se dice: creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y un Dios verdadero. O sea, un Dios en tres personas. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo lo podemos entender? Aunque es un misterio, lo podemos entender que son tres personas, tienen tres diferentes funciones. El Padre está en el cielo. Eso lo entendemos. Pero el Hijo fue el que vino y murió por nosotros. Hizo la obra de la redención, la salvación. El Espíritu Santo no murió por usted. El Espíritu Santo es la tercera persona que vino cuando Jesús dijo: les voy a mandar otro consolador. ¿Y por qué decimos que son personas? Porque tienen identidad propia, porque tienen sentimientos, y porque también cada uno tiene su función. Entonces son tres personas y un Dios verdadero. Es un solo Dios. Lo podemos poner de otra manera, con el aceite 3 en 1, ¿verdad? El aceite 3 en 1, si usted lo ha visto alguna vez, son tres diferentes aceites mezclados, pero no tienen la misma función. Uno sirve para antioxidante, otro sirve para lubricar. O sea, no es la misma, y son tres aceites diferentes. Y si pudiéramos decir: ok, sepárenme los tres aceites. ¿Cómo? Si están mezclados. Sin embargo, no tienen la misma función. Algo así se puede explicar lo que es la Trinidad. Porque muchos le quitan la deidad al Hijo, o le quitan la deidad al Espíritu Santo. Y los tres son un Dios en tres personas. Amén. Así que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que solo Jesús, otras personas que solo el Padre, y otras personas que el Espíritu Santo dicen que es la fuerza activa de Dios. Entonces, nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a que en ellos, o sea, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un solo, hay una unidad. Sí, mi hermano. Ok, yo debo entender, bueno, debemos entender que entonces el Padre es el que está en el cielo, es una persona. Cristo fue el que vino a pagar por nuestros pecados para poder entrar a la vida eterna con ellos. Espíritu Santo, ¿qué debo entender? ¿Es el camino para después de Cristo? ¿Cómo lo voy a ubicar yo ahí? Como el guiador. El Espíritu Santo es Dios mismo ahora con nosotros, guiándonos hacia la persona de Cristo, porque Cristo es la salvación. El Espíritu Santo nos va a guiar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar para que lleguemos a Cristo. A través de Cristo llegamos al Padre. Lo digo Jesús, ¿no? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Entonces la obra del Espíritu Santo es redarguirnos de todo pecado para que conozcamos a Cristo, porque Él es la salvación. O sea, todavía en nosotros está el Espíritu Santo trabajando. El problema es que muchos lo hemos contristado, que tal vez el Espíritu Santo no escuchamos su voz, que no le decimos al Espíritu Santo que nos guíe, porque para eso está, para guiarnos, dice, a toda justicia, a toda verdad. Entonces, pero en esto no nos vamos a detener mucho, ya lo hemos visto en otra ocasión. Lo único que sí el apóstol Pablo está diciendo que hay unidad, ¿verdad? Presenta una unidad. Así que, un espíritu, hay un solo espíritu. Tenemos que estar en un solo espíritu, quiere decir que no tenemos que estar en esas divisiones, ¿quién es más?
¿Quién es menos? Que todos estemos en un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Es un solo Espíritu Santo. No hay eso de que para esta iglesia es un espíritu más fuerte, para acá no, es un solo espíritu. El Espíritu Santo es uno solo. Las palabras, así como fuisteis llamados a una esperanza de vuestro llamamiento, indica que todos los creyentes tienen una esperanza en común en relación a su futuro con Dios. ¿Cuál es esta esperanza que tenemos? La vida eterna. La vida eterna. Estar con el Señor. Eso tiene que ser nuestra esperanza. ¿Cuándo nos va a tocar? No lo sabemos, pero hay una esperanza que nos mantiene con esa expectativa, nos mantiene con esa emoción de la esperanza, nos mantiene firmes, sabiendo de que Él lo prometió y Él lo va a hacer. Estemos vivos o nos hayamos muerto, hay esperanza que un día nos levantaremos, amén. Entonces, una esperanza. También indica que todos los creyentes tienen una esperanza en común en relación a su futuro con Dios. Una confianza que inició en el tiempo cuando fueron llamados a la salvación. Y eso lo vemos en Efesios 1:4. ¿Qué va a decir conmigo? Efesios 1:4. Ahí el apóstol Pablo lo menciona. ¿Qué dice? Según nos escogió o sea que ella nos escogió. Ya no tenemos que tener esa duda que para dónde vamos al morir. Si usted tiene duda de para dónde va a la hora de morirse esta noche, le vamos a hacer llamado para que venga y acepte a Jesús como su Salvador y que esté seguro de que va al cielo. Porque si usted no está seguro, es necesario estar seguro para poder estar. En cualquier momento el Señor nos lleva y no tenemos esa pena que a dónde vamos. Hay gente que tal vez tiene años en el Evangelio y dice, pues la verdad yo le voy a ser honesto, es que yo no sé si soy salvo, ¿no? Es que, verdad que cuando la persona piensa de que si es salvo o no, pienso que el Espíritu Santo lo está redarguyendo de que no está bien lo que anda haciendo, por eso es de que no se siente salvo. Porque si el Señor ya nos llamó al arrepentimiento, nosotros pasamos, hicimos la confesión de fe y andamos por las obras del Espíritu, tenemos que tener la certeza de que estamos salvos. Pero el que tiene duda, ¿sí?, es porque anda mal. Es posible, pero nunca es tarde. Está la oportunidad abierta y el altar abierto para que la gente se afirme con Dios y que sepa de que fue llamado desde antes de la fundación del mundo. También hay un solo Señor. En Romanos 10:12, usted lo puede ver. Tenemos un solo Señor. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que no hay más, no hay nadie más. Se refiere a Cristo, la cabeza de la iglesia. Por eso es que al hablar de que viene el Señor por una iglesia, pudiéramos decir, entonces el Señor, ¿a cuál cabeza? ¿De cabeza de cuál? Porque si hay muchos cuerpos. Entonces, pero qué bueno que el Señor va a venir solo por una iglesia. Va a venir por su novia. Ahorita la novia, dentro de poco va a ser la esposa. Y cuando habla también, y eso lo puede ver en Efesios 1:22, ahí en Efesios 1:22 lo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él nos ha dado la autoridad a nosotros como iglesia. Sometió todas las cosas bajo su autoridad y nos las ha dado a nosotros como iglesia. O sea que si no tenemos muchas cosas es porque no le hemos creído al Señor o porque no estamos haciendo lo que debiéramos de estar haciendo. Pero si le creemos al Señor y la autoridad nos las ha dado, eso es para que usemos la autoridad del Señor. No que andemos cabizbajos y tristes. No. Nuestra actitud tiene que ser, yo tengo la autoridad del Señor. Él me la dio. Porque tenemos un solo Señor y Él es nuestra cabeza. Si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar bien. Por allá los que practican deporte decían, una mente sana tiene que estar en un cuerpo sano.
Entonces, si la mente, la cabeza que es Cristo está, es nuestra guía, lógico que el cuerpo va a estar bien. Una fe habla no solo de la fe objetiva como el cuerpo de doctrinas del creyente, como en Hechos 6, 7 o 1 Timoteo 3, 9. Más bien habla de la fe subjetiva, la que ejerce el creyente en Cristo todos los días. Es una fe que se lleva a diario. Es una fe que me hace seguir adelante, que me hace diariamente estar en relación con Dios. No es una fe momentánea, porque existe el don de fe, que es en un momento, que es en un instante necesario. Puede ser que venga el don de fe y que se manifieste, pero aquí habla de una fe constante, una fe que sabemos perfectamente de que esa fe en esa fe permanecemos, que no nos movemos, porque la fe en este caso es una fe que la tenemos que tener todos los días. Todos los días. Un bautismo esto puede referirse al bautismo de las aguas, el símbolo externo de la identificación del cristiano con Cristo. Acuérdese, para nosotros tiene un sentido completamente diferente. El bautismo, cuando se enseña el bautismo, ¿verdad? El bautismo significa muerte y resurrección. De la naturaleza pecaminosa, al entrar a las aguas, a una naturaleza diferente. Una naturaleza ya diferente. Y así como Cristo murió y resucitó, también significa el bautismo para nosotros como una persona que se entierra y vuelve a resucitar. Eso es literalmente para nosotros el bautismo. Para otros puede significar otra cosa. Por ejemplo, para la Iglesia Católica el bautismo es diferente. El bautismo lo hace para quitar el pecado original. Y por eso a los niños los bautizan cuando están pequeños, porque le están quitando el pecado original. La Biblia no lo enseña así. De hecho, en ninguna parte de la Biblia existe. No existe. Se hace la presentación del niño. Pero el bautismo de los niños, nosotros por eso no lo practicamos, porque no está en la Biblia. Si estuviera en la Biblia, nosotros lo hiciéramos. Pero no aparece. Entonces se hace para nosotros un simbolismo de muerte y resurrección. Eso es doctrina, hermano. Por eso que tenemos que saber por qué me bauticé yo. Y usted me podrá preguntar, ¿y por qué hay gente que ha aceptado al Señor y no se ha bautizado? Por falta de decisión. Ya, pero para mí es como decir, es que no estoy listo para bautizarme todavía. ¿Y quién le dijo que nosotros ya estamos listos? Si no, no estuviéramos aquí. Esto lo necesitamos, es algo que se necesita, es parte del proceso de la salvación. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí pudiéramos detener mucho, pero no me voy a detener en esto porque no es el punto. Pero un bautismo, tenemos que creer en que el bautismo tiene que ser parte del plan de la salvación de la humanidad. Me pudiera decir, pero si el ladrón no se bautizó, porque solo se murió y no se bautizó. Pero no es una regla general, porque Jesús dijo, bautizándoles, ¿verdad? Si se arrepintieren, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí podemos entrar en otra controversia. De que hay gente que le dice, va a otra iglesia, le dicen, ¿usted fue bautizado? Sí. ¿Se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. No vale, usted tiene que bautizarse solo en el nombre de Jesús. ¿Ve por qué las diferencias las hacen muchas personas? Pero ¿quién fue el que dio el mandamiento? Jesús. Entonces, por eso tenemos que creer en un bautismo. Independientemente de cómo la otra gente quiera creerlo, respeto su punto de vista.
Pero lo que la Biblia dice es lo que yo creo y lo voy a aplicar. En ese bautismo la iglesia tiene que estar en un solo bautismo. No tenemos que creer diferentes clases de bautismos. Hay lugares donde se tiene que hacer, por ejemplo, un bautismo simbólico. Una persona que esté muriéndose, que acepta a Cristo, no lo voy a agarrar y lo voy a meter a la tina. Tengo que hacer un bautismo simbólico, pero que la persona sepa de lo que lo estoy haciendo, qué significa. Significa que es sepultura y resurrección. Pastor, hablando del bautismo, hay personas que dicen que los bautismos tienen que ser en un río, que esté corriendo el agua, que porque se van los pecados en el agua. Pero es que es mucha... Pero es lo que quieren creer. Es que no, lo ideal fuera, bueno, ni siquiera creer al Jordán, porque no dijo que allá fuéramos nosotros a bautizarnos. No es en sí el hecho de si es en agua, porque el agua tiende a purificar, primero. Y una persona que se mete al agua es un simbolismo, es algo que se hace para... Primero es un acto de obediencia, ¿verdad? La persona que acepta a Jesús y se bautiza está diciendo, lo acepto en mi corazón y lo confieso con mi boca, pero estoy diciéndole al mundo de que me estoy identificando con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, básicamente hay un solo bautismo y no tiene tantos significados. El bautismo tiene que ser uno solo. El símbolo externo de la identificación del cristiano con Cristo. Ese es el bautismo. Yo me identifico con la muerte y la resurrección de Cristo. Si hay otra cosa, está muy fuera fuera de lo que bíblicamente dice. Me gustaría que alguien leyera, por favor, Romanos 6:1 y otro que me lea Gálatas 3:27. Romanos 6:1. Yes. ¿10? Romanos 6:1. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Siga. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Hasta dónde? Sí, siga, siga. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ese es el significado del bautismo. No es otro. Ahí no está hablando de quitar el pecado original. Él está hablando de que nos estamos identificando. Cuando yo me bautizo en las aguas, me estoy identificando con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ya no has judío ni griego, no hay esclavo, no libre, no hay varón, no mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí. ¿Se da cuenta qué es lo que significa? Otra vez el apóstol Pablo está diciendo. Los que somos bautizados en Cristo, nos identificamos con Él. Y al hacerlo públicamente nosotros estamos diciendo, así como Cristo lo hizo, que murió y resucitó, yo también me identifico con Él. O sea, no es algo, no es cosa mágica. Es cuestión de obediencia, saber que así como Él lo hizo también. Porque Él dijo que nos bautizáramos. Porque Él dio un mandamiento. Es más, yo le puedo decir, si el bautismo se necesita por ser pecador, No necesariamente. ¿y sabe por qué no necesariamente? Jesús no pecó y se bautizó. Pero ¿sabe por qué se bautizó? Y Él le dio la respuesta a Juan. Por ser ejemplo, por obediencia a las Escrituras. Por ejemplo, para darnos ejemplo, dice, es necesario que así
se cumpla toda la Escritura. Si Cristo se bautizó siendo sin pecado, ¿por qué hay gente que no se quiere bautizar? No, es que yo no lo necesito. No, se resucita. Por desobediencia. Yo me bauticé porque obedecí. Y ahora estoy, y más o menos tenía entendido, a veces estoy entendiendo más. Yo sigo la regla y a veces la entiendo ya después. Ya, es que Jesús a Pedro le dijo, hay cosas que no entenderás ahora, pero las entenderás después. Hay muchas cosas que tal vez no tienen sentido para nosotros cuando comenzamos, pero poquito a poquito nosotros nos damos cuenta de que la Biblia no se equivoca. Al traer el conocimiento, y entonces ya como que digo, hoy sí le entiendo por qué. No es por un capricho, sino que por mi bien. Cualquier mandamiento o cualquier cosa de la ley no es por el bien nuestro. Pastor, ¿y qué pasa si una persona, como dice usted, hay personas que no se bautizan y aún también siendo cristianas, mueren así? O sea, el Señor siempre los ha recibido, ¿verdad? Porque como dicen, el bautismo no es el que le hace libre, no es el que lo salva, quiero decir, perdón. Entonces, no tiene nada que ver si pasa algo, si ha pasado, pues, que no sé. Bueno, mi hermana, yo lo que le digo es que lo que dice la Biblia. Yo no sé, yo no voy a ser juez, no voy a estar ahí. Si me llamara como testigo, o como testiga en su caso, pues yo le dije, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es lo que dice la palabra. Yo no le voy a quitar ni le voy a poner. Que Dios tenga un trato con esa persona y que el día de mañana se presente, yo no sé. Si lo hizo por rebeldía, la rebeldía es un pecado. No tanto el no bautizarse, sino que la rebeldía en sí. Porque esa es una manifestación nada más. Si no puede seguir esa regla que es tan sencilla, ¿cómo puede seguir otras? O sea, yo tengo que identificarme con Cristo y sé que eso significa también comprometerme y tener un compromiso con el Señor. De que así como Él murió, también yo muero a mi naturaleza, a todos mis deseos, a todas estas cosas. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así como Cristo murió, yo también muero en el bautismo. Pero también así como Cristo resucita, yo también resucito a nueva vida. Y interrumpo otra vez. Cuando yo fui mormón, yo me bauticé. Y yo no sabía por qué. En inmersión también, te bautizan por inmersión. Ahora si me preguntan por qué, yo sí sé, porque morí y resucité. El elemento viejo, pecaminoso, y se supone que ya soy. Eso es diferente cuando usted le explica y cuando usted le dice. ¿Pero por qué se bautizó? Porque todos estaban bautizando, porque todos se metieron y estaba bonita la piscina. ¿Verdad? Así fue. No, hay personas que así les pasó, pero no saben en sí qué significó, ni qué es lo que estaban haciendo. Por eso, esto es hermoso, hermano, leer la palabra y también tener los estudios, es para que podamos aprender. Sí, hermano Rafael. De hecho, lo que estaba diciendo el hermano Israel tiene mucha lógica cuando lo que decíamos de que es un simbolismo, la inversión, es muerto y resucitación, ¿no? Pero dice al viejo hombre, ¿no? Al yo, voy a enterrar a mi carne, Su naturaleza. a mi naturaleza, y voy a resucitar en hombre nuevo, como lo que decía usted de Pablo, que dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, todas estas viejas pasaron y aquí todas son muchas nuevas. Entonces yo lo tengo que poner en práctica. Amén. Ahora, cuando lo que decía Evelyn, de las personas estas de que no se quieren bautizar, o que decía que el bautismo no me salva, pero lo que pasa es de que muchas veces vamos a suponer de que ya está en, como lo que usted dijo, está en una cama y aceptó a Cristo. Obviamente, pues como dice usted, no lo voy a traer aquí y a bautizarlo, ¿no?
porque está en su lecho de muerte. Pero esa persona salva, claro que salva, porque él está entregando su vida a Cristo. Ya no hay tiempo para bautizarlo. De inmersión, pero sí se le puede poner un paño con agua, Claro. simbólico. La persona sabe qué es lo que significa. Usted tiene que saber decirle qué es lo que significa, Claro. y qué es lo que ella con ese acto está recibiendo. No es una práctica para que le digan, yo no me quiero meter al agua, solo me quiero mojar, nada más póngame el trapito mojado. Y no, si esa persona no se puede hacer, que lo haga. Si me pueden decir al ladrón, ni modo que Jesús hubiera bajado y decirle, es más, Jesús no bautizó a nadie. ¿Sabía usted que Jesús no bautizó a nadie? Pero sí dio el mandamiento de que nos bautizáramos, y que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, somos obedientes al hacerlo, y eso es un solo bautismo, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Podemos ir a cualquier parte de la Biblia, pero es un solo bautismo, y que significa yo me identifico con la muerte y la resurrección de Cristo. No sé si alguien estaba levantando la mano. El símbolo externo de la identificación del cristiano con Cristo. Por este hecho, los creyentes expresan la unidad de la espiritualidad. Estamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo que Cristo quiere que hagamos. Que el espíritu también está en el momento. Se recuerda cuando Jesús fue bautizado, dice que hubo una manifestación espiritual. Y esto sucede siempre cuando hay bautismos, porque el Espíritu Santo está presente cuando esa persona espiritualmente está vivificando, está muriendo una naturaleza y saliendo otra naturaleza. Por eso es hermoso los bautismos. Por eso es que debiéramos de anhelar más bautismos en la iglesia, y que la gente que no se ha bautizado, decirle, debería bautizarse. Si la gente no lo quiere hacer, yo respeto la decisión de cada persona. No se quiere bautizar, no hay problema. Que no es salva, yo no sé, es el Señor. Pero de lo que la palabra dice, es mi responsabilidad decírselo. Ahora también entra otra parte, dice, un Padre, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y a través de todos y en todos. Se refiere al Padre y su relación con todos los creyentes. Hace un tiempo estuve leyendo un libro que a veces en los estudios tiene uno que leer mucha literatura, que aunque uno no esté de acuerdo, tiene que leerla. Y tiene que uno tomar sus propias decisiones y tener un concepto balanceado y centrado de decir, sí escucho lo que esta persona dice, pero la verdad está muy fuera de lo que la palabra de Dios dice, porque tengo mi base doctrinal, tengo mis principios cristianos. Entonces, presentaban a Dios, pero con sexo femenino. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez, que se presenta a Dios como sexo femenino. ¿No tiene sexo? ¿El Señor no tiene sexo? Pues no se habla generalmente en masculino, por decir el Padre, ¿no? Pero ellos dicen Dios Madre. Dios es espíritu, no hay sexo. Sencillamente se hace como una mención, no en relación a género, sino que porque cuando decimos el hombre, estamos tomando en cuenta al hombre y la mujer. No necesariamente estamos tomando sexo, sino que a la humanidad, a la raza humana. Y cuando hablamos de un Dios, estamos hablando de la naturaleza, un solo Dios. Entonces, es muy complicado cuando uno entra y a mucha persona que no esté muy segura de esto, lo puede hacer tambalear, y hay mucha gente que le anda buscando mangas al chaleco. Entonces, ¿es bueno leer y es bueno estudiar? Sí, pero también es bueno que usted tenga su concepto bíblico y que no lo vayan a sacar. Porque de repente la gente lo que viene es a ponerle duda, a ponerle, y es cierto. ¿Y sabe quién hace eso? El diablo lo hizo en el huerto con Adán y con Eva. Así que el Señor les dijo esto. Y muchas veces la gente toma ese mismo papel, de venir a ponerle a usted en duda. Pero usted, si usted está leyendo la palabra de Dios, crea que la verdad usted la está recibiendo, sin ánimo de tomar ventaja de usted, o que le estén tomando el pelo, que le lavaron el cerebro y tantas cosas como puede decir la gente. Entonces, Hermana Eugenia quiere hablar. Ana Eugenia,
Ahorita usted lo va a escuchar. Oh, cuidemos la madre tierra. Cuidemos. Y es una, eso es una religión muy fuerte. Y a veces hasta cristianos, usted mira, predicadores, orando por la madre tierra. O sea, la revelación es también parte de la creación. Dios la creó. Dios es absoluto. Dios es soberano. Y todo. Y la tierra no pudiera dar nada sin la voluntad de Dios. Entonces, no somos hijos de la tierra. Nosotros somos hijos de Dios. Que vivimos en la tierra, sí. Que vamos a volver a ser tierra, también. Sí, pero no somos hijos de la tierra, somos hijos de Dios. Porque, increíble, pero esos conceptos nos sacan, bíblicamente nos sacan. Y de repente usted también resulta diciendo, sí, hay que cuidar la madre tierra. Y son conceptos que son muy equivocados, mi hermano. Cuidemos la tierra porque es la creación de Dios. Porque el Señor la dejó para nosotros y también que la cuidáramos. Entonces, pero de ahí a que sea nuestra madre está muy lejos. O sea, somos que somos. ¿Sí? No tiene la mano nada más. Bueno, seguimos, ¿verdad? Ahora llegamos al versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En esto vamos a basar y vamos a detenernos en esto, porque esto es bastante profundo. Después en el comentario dice, después de discutir las bases de la unidad, Pablo ahora analiza los medios de perseverar la unidad, el cuerpo a través de los diferentes dones. No solo hay unidad en la iglesia, también hay diversidad. Somos diferentes. No somos iguales, ¿verdad? Pero estamos unidos. Entonces, yo quiero traerle a usted este principio, donde dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia, se nos ha dado un don. Todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, se nos ha dado por lo menos un don. Eso lo vimos, ¿verdad? Usted, si pudiéramos ir a regresar al libro de Corintios, pudiéramos ver aquí la lista de los dones. Los primeros que dijimos son los dones motivacionales. ¿Se recuerda de esos? Los dones motivacionales. Que todos tenemos una motivación. Todos tenemos una motivación. Y muchas veces la gente quiere un don ministerial, pero no quiere poner en práctica su don de vocación. Todos tenemos una motivación. Los dones motivacionales, entonces, es parte. Para poder llegar a tener un ministerio, tenemos que tener un don de motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que le gusta hacer? A cada persona nos gustan las cosas diferentes. No tenemos los mismos gustos, ni tenemos la misma función en la iglesia. Entonces, estos dones motivacionales nos ayudan para que podamos hacer caer exactamente en el lugar que el Señor quiere que nosotros tengamos función en la iglesia. Mi motivación, entonces, hay dones motivacionales, hay dones ministeriales y dones de poder. Hay otros que solo quieren los dones de poder. Es que a mí me gustaría poner la mano y que cayera. Sí, eso sería bonito, pero no quiere venir a la iglesia. Eso sería bonito, pero ¿para qué? ¿Para hacer show? ¿O para qué le vamos a pedir dones al Señor si no lo vamos a poner en práctica? Los dones tienen una función.
Y más, el don de servicio es un don motivacional. Y no muchos nos gusta servir. Y no crean que la traigo contra nadie, sencillamente que eso es así. Los dones motivacionales entonces tenemos que ponerlos en práctica porque son los que nos abren la puerta para los dones ministeriales y los dones de poder. Esto funciona así, el apóstol Pablo lo dijo en Corintios. Ahora, también hay muchas cosas que podemos ver. Por ejemplo, en esta porción donde dice el apóstol Pablo, en el versículo 7, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros quiere decir que tenemos un don de acuerdo a la medida del don de Dios, de Cristo que nos dio. Porque ¿en qué medida se va a ocupar esto? Es en la medida que Dios nos ha capacitado y nos ha preparado para hacer lo que tengamos que hacer en la iglesia. ¿De qué manera se va a ver esto? Practicándolo. Practicándolo. No podemos llegar a ser expertos en algo si no lo practicamos. Pero la medida que el Señor nos ha dado de acuerdo al don de Cristo es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos importantes en el cuerpo de Cristo y vamos a tener una mayor efectividad en el cuerpo de Cristo porque Él nos ha dado esa gracia. El Señor nos ha preparado, nos ha capacitado a todos y nos ha dado diferentes medidas. Por eso yo no puedo anhelar lo que otra persona tiene porque eso Dios se lo dio. Y Él va a ser efectivo porque la medida que le dieron a Él, para eso lo hicieron. Supongamos, Billy Graham. Oh, yo estoy frustrado porque yo no soy como Billy Graham. Pero eso el Señor lo mandó a hacer. Otra persona puede ser que, como el apóstol Pablo, un apóstol, tremendo apóstol. Y yo me voy a frustrar porque no estoy como el apóstol Pablo. No. Todos vamos a tener un don. Y eso el Señor lo ha dado. Pero dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En un comentario leía yo, y dice, si usted lo hubieran matado, lo hubieran golpeado, y encima de eso le dieran regalos a los hombres. Es para pensar, ¿verdad? Porque dice que Él subió y dio regalos, dio dones a los hombres. O sea, todos nosotros tenemos motivos suficientes. Todos tenemos motivos suficientes para poder poner en práctica el don que el Señor nos dio. Jesús nos ha dado dones. Recuérdese de esto. La vez pasada hablamos también de esto, que hay dones dados por el Padre, dones dados por el Espíritu Santo y dones dados por Cristo. De hecho, estos dones, los dones que nos dio el Padre, no son los mismos dones que nos dio Cristo, ni los mismos dones del Espíritu Santo, porque todos tienen una función diferente, pero al mismo tiempo sirven para la unidad de la iglesia. Y aquí dice, solo hay una unidad en la iglesia, también hay diversidad. Hay diversidad en la iglesia. Qué bueno que no todos nos gusta lo mismo. Qué bueno que podamos ser diferentes y encontrar un lugar donde yo pertenezco, donde yo me siento bien cómodo. Todos tenemos algo de qué poner en práctica a la hora del cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo donde podemos funcionar y funcionar bien. Este es un desafío que nos debemos hacer nosotros. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que yo aspiro a tener en el cuerpo de Cristo? Dice el apóstol Pablo que aspiremos a los dones, ¿verdad? Y a los mejores dones. Eso es algo que tenemos que ponernos nosotros y decir, Señor, yo quiero esto, por esto, esto y esto. Y dice que el que quiera, que pida al Señor. Que pida. Porque el que pide, recibe. Ahora, de parte de Dios, también como la diversidad, también de parte de Dios cada creyente recibe gracia o habilidad. Las habilidades que todos tenemos son diferentes unas de otras. Hay gente que es bien hábil con los números. Hay otra gente que es hábil para cocinar.
otra gente que es hábil para organizar, hay gente que es hábil. Todos nos ha dado habilidades diferentes Dios. O sea, ¿cuál es su habilidad? En esa área que el Señor le ha dado esa habilidad, usted va a ser efectivo en la obra de Dios. Usted va a ser efectivo en el cuerpo de Cristo. Imagínense si yo soy bien desafinado y yo quiero ser el director del grupo de alabanza. ¿Verdad que estoy un poco equivocado? Pero es posible que en otra cosa yo sea el mero bueno. Porque la habilidad me va a dar, ya el Señor me la dio, pero la habilidad que Dios me dio es para que sea de beneficio para otros. Hay gente que tiene un don, un talento tan especial. Yo, por ejemplo, aquí me quedé asombrado la primera vez cuando vine, de que poca en la iglesia pequeña, pero bien organizado, bien ordenadito todo. Dije, qué bonito se mira aquí. Y me llevé una buena impresión. Por eso le digo de que, ¿por qué? Porque hay dones en la iglesia. Y cada don haciendo su parte, sin estar en competencia. Porque para todos el Señor nos ha dado una habilidad. También a Cristo le place repartir cada miembro del cuerpo, tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo mediante el poder y en proporción directa a la habilidad espiritual o el don espiritual que se le ha dado. Esto asegura una variedad de dones, se ejercen y todos los creyentes participen. En el verso 8 pareciera que el apóstol Pablo está resumiendo todo el Salmo 68. Un militar victorioso, el derecho de otorgar dones a aquellos que se identifican con él. Cristo, habiendo cautivado a los pecadores por medio de la redención, es victorioso y como tal ahora toma a sus redimidos y les otorga como dones a la iglesia. Mientras que en Romanos 12 y 1 de Corintios se habla de dones entregados a los creyentes para edificación de la iglesia, en Efesios 7 se habla de creyentes dotados, los cuales son dados a la iglesia. O sea, aquí el énfasis que el apóstol Pablo está diciendo es verdad que Cristo ha entregado estos dones a la iglesia. Gente con dones para la iglesia. Porque si la iglesia no tiene gente con habilidades, ¿qué podemos hacer? No llegaríamos muy lejos. La iglesia, gracias a Dios, que todos tenemos diversidad, todos tenemos diferentes habilidades, todos podemos funcionar en la iglesia. Aquí nadie es más que nadie. Si usted cree que estar aquí en el altar lo hace mejor, usted se equivocó. Porque tan importante es el que está aquí arriba como el que está aquí abajo. Todos somos importantes. ¿Sí, hermana Eugenia? Tenía una pregunta cuando usted habló acerca de a 4:11, donde dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, cuando dice apóstoles se está refiriendo a los 12 apóstoles, ¿verdad? No, porque como a veces se agarran de eso para que muchas personas ahora le dicen apóstoles. Bueno, hay que hacer una aclaración. Todavía hay apóstoles. Apóstoles viene de la palabra griega que significa apóstolo, que significa enviado, y todos hemos sido enviados. Ahora, hay que hacer una aclaración, porque, por ejemplo, ¿quién fue enviado en la Biblia? Jesús. Es el primer enviado, el primer apóstol. Pero también podemos hablar de los apóstoles que Jesús escogió. Y estamos hablando de los 12 apóstoles, que para que fueran esos 12 apóstoles ya se terminó. Esa jerarquía de apostolado ya se terminó. Ya no puede decir yo soy el 14º apóstol. No existe. Fueron 12 apóstoles escogidos por Jesús, del cual Matías tomó el lugar de Judas, usted lo sabe, pero que tampoco se menciona mucho. Pero ¿quién es el que entró y que tenía que haber entrado como el apóstol de los gentiles? El apóstol Pablo. Entonces, ya ese orden ya no hay más. ¿Por qué? Porque tenían los requisitos que tenían que haber andado con Jesús, tenían que haber visto sus milagros y su muerte, y también su resurrección y ascensión.
Ahora, si alguien se levanta de aquí en Latinoamérica y me dice que es apóstol a ese nivel, que me diga cuántos años tiene, porque entonces se llama Matusalén. A ese nivel ya no hay ese nivel de apostolado. ¿Existe el apostolado todavía? Sí existe, pero no de ese nivel que estamos hablando, porque eso ya se cerró ese ciclo. Se cerró con el apóstol Pablo y ya no hay más. Ahora, los apóstoles que están ahorita, de la única manera como pueden ganar veracidad o aceptación es que su testimonio va acompañado con lo que hablan. Porque ahorita muchos que se llaman apóstoles, Jesús mismo lo dijo. ¿Se recuerda eso? Dijo, porque se levantarán muchos en mi nombre. Pero se levantarían también falsos apóstoles, falsos maestros. Entonces yo no estoy en contra de si alguien se quiere llamar apóstol o patriarca o qué tanto. Suficiente que seamos hermanos en Cristo. Sí, mi hermano. Sí, hermano, eso es bien controversial y bastante, para mí, en mi concepto, esto es confundir a los cristianos que poco escudriñan la Escritura. Y cualquier hermano ahora, vamos a decirlo, como ya ha servido, ha tenido un pastorado, de repente esto se considera que ya es digno de ser, porque los ungen y los instalan como, hacen un rito para instalarlos como pastores, ¿verdad? Y ponen ciertas, hacen ciertos, no sé yo cómo llamarle, porque como que vivía eso es una cosa como teatro. Y yo digo eso porque uno de mis parientes se une a apóstol. Y digo yo, ¿cuál es la diferencia si usted, cuando era pastora, cuando es ahora, a lo que le dice el apóstol? Bueno, pero eso era eso. Yo anteriormente en una ocasión le pregunté a un pastor, ¿qué pasó con los apóstoles después, que no son muy mencionados en la Escritura después que hubo la persecución y todos fueron esparcidos a predicar el Evangelio? No se nombran más, ¿verdad? Y hasta que cierra el libro de Hechos y no se nombran más los apóstoles. Pero según la historia, tuvimos que después de que todos los apóstoles fallecieron en diferentes lugares, de diferentes maneras, quedaron los padres de la iglesia. Y fueron estos los que llenaron más el Evangelio de la tierra, el Evangelio, y que tenemos muchas historias de que ellos fueron los que siguieron. Y a ninguno de ellos, son muchísimos, se les mencionó que fueron instalados como pastores, como apóstoles, como profetas, sino como padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Sí, tiene toda la razón. Es más, durante muchos años esta palabra de apóstol no se menciona. Desde el libro de Hechos vea que no se menciona el apóstol Bernabé, y que hizo obra evangelística, pero no se dice el apóstol Bernabé, no se dice, y aunque se pudiera mencionar, pero hago la salvedad y hago la aclaración de que no son del mismo nivel de los apóstoles que Jesús escogió. No hay. Terminó con el apóstol Pablo. Y ahí ya si hay otros apóstoles y el nombramiento los hace especial, que les aprovechen. Pero realmente no me hace más ni menos un título. Creo que yo estaría satisfecho nada más con que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque allá no se va a decir que pase el apóstol Rafael Sosa y familia. No. Sí, nos van a dar galardones, nos van a premiar por lo que hemos hecho. Pero en ningún momento va para exaltar el ego, porque dice que aún los ancianos y todos van a entregar sus coronas, porque ¿quién fue el que pagó el precio? Cristo. Si el Señor me ha dado gracia y comienzan a levantar iglesias con miles y miles de personas, como hay muchos que tienen esa gracia de llenar estadios, de tener iglesias de miles de personas, ¡qué bueno!
Pero no es eso lo que tiene que llenarles. El apóstol Pablo dice que sería una tristeza llegar a ser heraldo de muchos y perderme yo. Entonces, no aspiremos mucho al nombre, no aspiremos mucho a la posición, aspiremos a que nuestro nombre esté escrito en la Biblia. Aquí en la tierra hay estas condecoraciones. Una vez estaba estudiando en el instituto y dice alguien, ¿y usted para qué está estudiando? Le preguntaron. Porque es que como ahora hay apóstoles, profetas, yo quiero ver si soy patriarca. Lo digo en tono de broma, pero estamos buscando posición, estamos buscando en competencia entre hermanos. ¿O queremos que nuestro nombre aparezca en las primeras planas? ¿Sabe que así como es la altura, así es el somatón? Porque hay mucha gente que entre más se eleva, cuando pasa una cosa, piedra de tropiezo sirve para otros. Sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, a una escala pequeña o una escala grande, démosle la gloria a Cristo. Quitemos nuestro nombre y hagamos que Cristo sea el que refleje. Hagámonos invisibles para que Él sea quien nosotros veamos y que la gente logre ver. Hay mucha posición y no deja ver a Cristo. Hace un tiempo yo fui a una iglesia, no les voy a decir el nombre. Yo iba en el parqueo, reverendo fulano de tal, doctor fulano de tal, pero no vi ni siquiera el nombre de Cristo. Estamos entrando a una época, y aunque ya nos adelantamos, pero estamos entrando a una época donde le estamos dando tanto homenaje al hombre. Nos hemos olvidado realmente a quién estamos sirviendo. Nos olvidamos de quién somos siervos. No sabemos si Cristo es siervo mío porque con fiel de Cristo estoy haciéndome millonario. Triste decirlo, pero es una verdad. Por eso es que el Evangelio mucha gente lo tiene como decir, no me hablen de eso. Comienzan a ver y decir, pastores. Bueno, la posición de pastor, realmente si vamos a hacer el trabajo pastoral, yo le digo esto porque mi papá murió, nunca vi que mi papá haya tenido las cuentas como las tienen muchos. Y trabajó 28 años en la iglesia, trabajando para el Señor, y murió sus últimos días económicamente, dependiendo de lo que yo le ayudaba. Gracias a Dios que yo le pude ayudar sus últimos años. Pero si nosotros trabajamos para el Señor, es muy posible que no tengamos lo que mucha gente tiene. Pero ¿sabe qué? Trabajamos para el Señor, eso es más que suficiente. Usted lo acaba de decir, si las personas que trabajan para Dios no tienen lo que mucha gente tiene, pero sin conocer mucho, su padre tiene la cuenta bien grande arriba. Eso es lo que te va a llevar la persona que trabaja. De eso estoy seguro. Ahora, ¿qué es lo que le puedo decir? Yo no puedo ni juzgar, ni puedo tampoco decir que la gente que está en esa posición. No, el Señor con ellos. Pero yo bendigo la vida de todos los predicadores, de todos los pastores que están en este momento, sea que sus congregaciones sean grandes, sea que sus congregaciones sean pequeñas, que el Señor los bendiga. Nos han llamado a echarle porras, sígale. Me entristece cuando una persona dice, y fíjese que el pastor fulano de tal cayó. Hay quienes dicen, ¡ay, qué bueno! No. La Biblia dice, mire que esté firme, mire que no caiga. Y tenemos que cuidarnos, mis hermanos, tenemos que orar unos por otros. Ahora, no me estoy saliendo del tema y que para allá íbamos en el comentario. Hay un versículo muy controversial aquí, donde dice que subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio a los hombres. Pero en el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Con qué se come eso? Porque se humilló para... Sí se humilló, pero también dice que bajó. Hay una postura, y le voy a explicar esto, y no es para que tomemos nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Bíblico. Hay una postura que dice que cuando menciona eso, que bajó a lo más profundo de la tierra,
Hay muchos que dicen que es porque cuando estuvo en el cielo, Él descendió a la tierra y se humilló y fue lo más vil que pudo hacer. Perfecto, eso lo dice Filipenses. Pero Jesús dijo, recuérdese que si usted va en Mateo 12:38, se lo voy a leer, dice: entonces le respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, esta postura donde dice que con el hecho de haber bajado a la tierra era ya lo más profundo, aquí se contradice, porque Jesús ya estaba en la tierra. Él dice que Él va a estar, esa señal va a ser como Jonás estuvo en el vientre del pez, así era necesario que Él iba a estar también en el centro de la tierra, que iba a bajar también 3 días y 3 noches. ¿Y cuánto estuvo muerto Jesús? 3 días y 3 noches. Entonces, esto aclara de que Jesús estaba refiriéndose a que cuando la gente moría antes de que Jesús muriera, la gente iba a un lugar que se llamaba el Hades o el Seol, que son 2 palabras, una en hebreo y otra en griego, pero significa lo mismo, que es el lugar de los muertos. Entonces, cuando una persona moría, iba al Seol o iba al Hades, que era el lugar de los muertos. Ese lugar estaba dividido en 2. Un lado, el lado bueno, el lado de descanso, y el otro, un lugar de tormento. ¿Tengo base bíblica para decir esto? Sí. Jesús da la historia. Esta no es parábola. Esta no es parábola. Esto es una historia que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Y es la historia del rico y Lázaro. Él le dice, en esa historia, dice, ¿verdad?, que Él está diciéndole a sus discípulos que estaba el hombre rico que murió y Lázaro, que era un pobre, leproso, mal. Dice que este hombre era rico y hacía fiestas hasta por 7 días y era un hombre que era rico. Pero dice la historia, Jesús narrando la historia, dice que murió el rico y dice que fue llevado al Hades, ¿verdad? Pero que murió también Lázaro. Y dice que Lázaro, en la historia, si usted lee la historia, dice que los ángeles fueron y lo recogieron y lo llevaron al seno de Abraham, que era el lugar de tormento, el lugar del paraíso. Entonces, la gente que murió antes de Cristo cuando moría, iba a ese lugar, al seno de Abraham. Pero la gente que moría sin haber conocido y sin arrepentimiento, haciendo la maldad y todo, iban a ese lugar de tormento. Y es tan real porque Él dice que no se podía pasar de un lugar a otro. Que el rico dice que estaba siendo atormentado y que había mucho calor, ¿verdad? Y que dice, cuando vio a Lázaro lo reconoció y le dice que fuera y que se mojara el dedo, ¿verdad? Y que lo pusiera en su lengua, porque tenía mucha sed. Pero ¿quién le dice? No le contesta a Lázaro, le contesta a Abraham y le dice que no se puede pasar de un lado a otro. Entonces le dice, bueno, pero por lo menos ve y háblale a mis hermanos para que envíe un profeta, para que también les hable, que no vengan a este lugar de tormento. Es lo que está hablando, es lo que habla Jesús, es la enseñanza y la historia que está contando Jesús. Y entonces Él le dice, pero si tienen profetas, que los oigan a ellos. Voy a mandar yo a Lázaro. Pues es posible que lo miren resucitado y también lo quieran matar, como pasó en la resurrección de Lázaro. Si usted ha leído la resurrección de Lázaro, Lázaro, después de haber sido resucitado, lo querían matar los mismos escribas y los fariseos. Lo hubieran matado y no hubieran creído.
Pero no ese es el punto aquí, sino que en el Hades o en el Seol estaba dividido en dos partes. El seno de Abraham, o el paraíso, y el otro que es el lugar de tormento, que es conocido como el infierno, ¿verdad? Ahora, esto es interesante que lo veamos, porque Jesús fue ahí, pero fue a predicarles, a hacer testimonio a los que habían muerto creyendo que el Mesías iba a venir. Porque era injusto que ellos no conocieran. En Hebreos dice que creyéndolo en su corazón. Muchos murieron creyendo de que el Mesías venía. Entonces a ellos, a todos los que estaban en el seno de Abraham, Jesús fue y les predicó el Evangelio. Abrirlos y llevarlos con él. Ahora, permítame terminar este concepto porque es interesante. Entonces quiere decir de que cuando una persona muere después de Cristo, ¿qué le dijo Jesús al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ahora una persona muere inmediatamente, ausente del cuerpo, presente con Dios. Estamos hablando del alma y el espíritu. Acuérdense que eso le pertenecen a Dios. No estamos hablando del cuerpo, porque el cuerpo va a tener un proceso diferente. Pero cuando hablamos de que antes de Cristo la persona iba a ese lugar, ya ahora después de Cristo la persona muere y su espíritu, su alma, está con el Señor. Esa es la confianza que nosotros tenemos. ¿Qué pasa entonces con la persona que todavía murió en sus delitos y pecados? Todavía está en ese lugar de tormento, esperando el día del juicio para cuando se tenga que presentar ante el gran tribunal del trono blanco. Mientras tanto, ese lugar va a ser de tormento. Y después dice que el mismo infierno y los que están ahí van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Eso lo dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, hay que aclarar esto, porque esta gente que ha muerto sin conocer de Cristo, podrán haber pasado 2000, 3000 años, pero todavía están en ese lugar de tormento. Entonces, hermano, vale más la pena que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque sí existe ese lugar de tormento. Y eso es todavía ahorita, pero imagínense cuando vaya a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, eternamente. Entonces, ese es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Él es el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí es lo bonito, porque así como él descendió a hacer testimonio a los que estaban en el seno de Abraham, llevarlos con él. Imagínense, hermoso este principio, porque quiere decir que ya esas personas, el hecho de haber estado creyendo en Cristo, él fue y les abrió, porque estaban, se puede decir, en ese lugar que no es el limbo, no hay limbo, ya dijeron que no hay limbo, tampoco hay purgatorio, la Biblia no menciona nada de eso, pero sí está ese lugar de tormento, que es el infierno. Entonces el infierno, hermano, aquí todavía no está expresado como lo expresa en el libro de Apocalipsis. Ese es un lugar donde nadie debe estar. Nadie fue diseñado para estar en el infierno. Ninguna persona fue predestinada para estar en el infierno. Pero hay gente que con sus actos ha escogido estar allá. Así que definitivamente esto es lo que el apóstol Pablo menciona aquí. ¿Por qué? Porque Filipenses vuelve a decir que así como él descendió, se humilló, también él ascendió. El hecho de que Jesús haya resucitado, de que Jesús haya vencido la muerte, eso nos da la seguridad de que un día nosotros moriremos y que ya no veremos muerte jamás, que estaremos eternamente con él. Eso tiene que darnos a nosotros la esperanza de que vale la pena seguir trabajando,
seguir sirviéndole al Señor, seguir siendo, anunciando a la gente que hay algo mejor. Si hay gente que con su voluntad quiere seguir haciendo lo malo, pero ya hay consecuencias, tenemos evidencia entonces. Entonces, ya después entramos a lo que es el versículo 12, el versículo 11, donde dice, ¿verdad?, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, como decía la pregunta que se hizo, ¿verdad?, de los apóstoles. Todavía hay apóstoles, son enviados. Hay gente que es enviada, hay gente que es enviada a lugares donde no hay el evangelio. No voy a decir que es un apóstol. Va, pero no lo hace ni más especial ni menos que nadie. Es un ministerio que se necesita en la iglesia. Es un ministerio y Jesús lo estableció. Ahora, otro ministerio también es el de profetas. El profeta, no se habla mucho de la profecía. Últimamente no se conocen muchos profetas del estilo de los profetas del Antiguo Testamento, pero sí está la profecía. Existe la profecía. Entonces, la profecía, ¿qué es? Son los ojos de Dios. Es la persona que está en el mundo espiritual dando la palabra de alerta a la iglesia. No es para todos, porque esto no es para todos. No para todos son los llamados ministeriales. No es fácil. Créanme que un llamado es muy difícil. No es fácil. Por ejemplo, el llamado del profeta Jeremías. Yo quiero ser profeta, ¿sí? Que te toque como le tocó a Jeremías. Que te toque como el profeta Oseas. Sí, hermana. Sí, pastor, una de mis preguntas era esa que acaba de explicar el Hades y el Seol, pero ahora tengo otra. Quiere decir que antes que vino Cristo estaba el Hades o el Seol, ¿verdad? Uno era el seno de Abraham, el otro era el tormento eterno, no eterno, tormento. Entonces ahora, ya que Cristo vino, resucitó, ahora para el creyente ya no hay más Hades, solamente para el inconverso. Solo para el inconverso. Entonces ellos van a estar allí hasta el juicio final, que ya es cuando van a ser juzgados, y de ahí van a ser lanzados al infierno. Al lago de fuego. Sí. Lago de fuego, ok. Sí, sí. Ok, pastor, gracias. Amén. Sí, porque Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y Jesús no estaba diciendo que él iba a estar en él. O sea, se contradijera, ¿sí me entiende? Porque dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y Jesús fue para el cielo. Entonces quiere decir de que desde ese momento, quiere decir que a todos los que él fue y les fue a predicar, o a decirles, dar testimonio de que él era el que la Biblia, el que los profetas habían hablado, los llevó con él, los llevó a la cautividad. Isaías 61 menciona eso también. Entonces aquí, a mí me cambiaron la pregunta y a lo mejor ahí tengo la respuesta. Son los 3 días que la profecía se cumple, que Jesús murió, el cuerpo humano. ¿Dónde estuvo? Fue entonces al Hades con el seno de Abraham. ¿Ya? Fue Eso ya también estaba en la profecía, también está en la Biblia, que él iba a ir a hacer ese trabajo allá. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque a darle apertura a las cárceles. Él bajó a predicar de que de él habían hablado los profetas. ¿En qué parte de la Biblia está donde dice que iba a ir a esa área cuando él murió? En Isaías 61. Isaías 61. Gracias. Pero yo le puedo decir esto, que cuando nosotros leemos esto, es porque ¿qué objeto hubiera sido si él de ir al infierno? O sea, cuando dice de ir al infierno no quiere decir que andaba con el diablo, sino que él fue con los que habían muerto, con los que habían muerto y estaban en el seno de Abraham. Me imagino que allí estaba Abraham, estaba David, estaba Job, estaban todos los que murieron, la gente que hizo el bien, estaban en ese lugar.
porque todavía no, se puede decir que todavía esa posición de privilegio de ir al cielo todavía no se había hecho. Jesús lo instituyó, Él lo instauró. Entonces por eso es que ya se puede decir con confianza de que una persona cuando muere no va al Seol, no va al lugar al seno de Abraham, sino que va al paraíso. Jesús lo dijo. Incluso Jesús mismo dijo, me voy porque voy a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi padre muchas moradas tengo. Entonces quiere decir que cuando Él va al seno de Abraham y Él se los lleva al cielo directo, ahora es porque Él ya preparó, porque Él es el que inaugura el lugar en el cielo. Por eso dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Ya. En la casa de mi padre. O sea, y no quiero que se confunda en esto. Estamos hablando del alma y el espíritu. Amén. Ahora, si hablamos del cuerpo glorificado es otra cosa, porque el cuerpo va a haber un momento cuando sea la transformación. ¿Cómo va a ser? No me pregunto, porque esos son misterios. Pastor, ¿y qué hay donde dice que cuando Cristo venga va a despertar primero a los que los que duermen van a despertar? Sí, pero acuérdese, es del cuerpo. Está hablando del cuerpo, El cuerpo. no está hablando del alma, no está hablando del espíritu. Pero ¿y esos cuerpos? Porque tenemos que tener un cuerpo glorificado como Jesús lo tuvo. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya, los cuerpos. Jesús, ¿se acuerda? Tenía un cuerpo glorificado. Pero no se fue ya el espíritu. ¿Y cómo va No, a pero va a- todavía, acuérdese, todavía falta mucho. De esto que estamos hablando todavía falta mucho, porque tendremos que presentarnos. Tenemos que presentarnos ante el juez. Entonces los que se fueron van a regresar. El alma, el espíritu, va a venir por su cuerpo. Entonces los que estaban en el Hades, en el lado bueno, que se los llevó aquí. ¿Cómo fue Jale? ¿Qué hizo Jesús con ellos? ¿Que van a volver en cuerpo? ¿Qué estuvo allí? A ver, MP. Bueno, ¿Cómo está? vamos por partes. Ok. Primero, les dije que no confundan lo que es el alma y el espíritu. Ok. El alma y el espíritu. Lo primero, el alma y el espíritu somos tres en uno. ¿Ok? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo todavía no puede ascender porque Jesús todavía no ha venido a resucitar a los muertos. Todavía no ha venido en su segunda venida, o lo que es, por lo menos el rapto, a recoger su iglesia. Lo que va a pasar es de que las almas, pues no se sabe qué dimensión están. Estamos hablando de él lo sabe. Pero cada alma tiene un cuerpo y el cuerpo va a estar glorificado. Entonces, eso es lo que va a resucitar del cuerpo glorificado. Todos vamos a tener un cuerpo glorificado. Porque dice que todos vamos a tener ese cuerpo. Porque un alma no tiene cuerpo, es invisible, no se puede. Pero un cuerpo sí. A Jesús lo veían los discípulos, lo reconocieron los discípulos. Todos vamos a necesitar un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Entonces, el alma suya, el alma mía, vamos a tener un cuerpo, pero ya no es este cuerpo mortal. Y esos son los cuerpos, como dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego los que hayamos quedado seremos transformados inmediatamente. Para mí está claro, no hay confusión en esto. Porque yo estoy hablando del alma y el espíritu. El alma inmediatamente muere y la persona va con el Señor. Pero en el día, cuando Cristo venga, esas almas van a tener su cuerpo. Sí, dice una parte de que, por ejemplo, el cuerpo se queda, el espíritu regresa a Dios porque fue dado por Dios, es el soplo de vida que tiene el cuerpo. Y el alma somos nosotros mismos, pero es alma. Por eso es tripartito. ¿Ya? Alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo se queda, el espíritu regresa a Dios porque es de Dios, y el alma. ¿Y el alma dónde está? El alma es la que va a ser salva. El alma es la que va a ser salva.
¿Y dónde está? ¿Dónde se queda? Ahí con usted. Está usted. Si usted está vivo, está en usted. No, pero si me muere, persona muere. cuando la persona muere, Lo que acabo de el decir, espíritu se fue para allá. cuando se muere, óigame, están patinando. Sí. Les he dicho que cuando una persona muere, el alma va al Señor. Está en el paraíso. Todavía no está por decir, todavía no se le ha dado el último lugar que se le va a dar como resultado de haber sido, como dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en gozo tu Señor. Todavía esa parte no existe, todavía no hay, no se ha estrenado. Pero cuando una persona muere, va con Dios, El espíritu y el alma. el espíritu y el alma. El hermano Israel va a pasar años y esa parte va a estar siempre en la incógnita. Porque eso lo vamos a saber. Es que son misterios de Dios. Él sabe cómo lo va a hacer. Ahora, lo que yo sí sé es que el alma, Dios la dio y el alma es eterna. El alma no muere. ¿En dónde está? Pues si murió con el Señor, ya está en un lugar, no de tormento. ¿En dónde está? Yo no sé. Pero la palabra de Dios dice que cuando la persona muere, va con el Señor. Pero cuando venga el Señor, que venga en el rapto a recoger su iglesia, en ese tiempo, la persona va a tomar su cuerpo. El alma va a tomar su cuerpo, el cuerpo glorificado. Entonces, de esa manera es como lo presenta el apóstol Pablo. Como dice hermana Telma, este es un tema bastante delicado y aquí nos pudiéramos tardar. Créame que si leemos comentario tras comentario tras comentario, muchas personas, es posible que concuerden conmigo, otras personas estén en disparidad conmigo, pero yo le puedo decir que no puede estar una persona ya en el lago de fuego si no ha pasado todavía todo lo que tiene que pasar con el rapto, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, porque todavía no han pasado esos eventos. Ahorita están en un lugar de espera, no están en tormento, están en un lugar de espera para cuando Cristo venga. Y luego esos mismos a la boda del Cordero, y luego se va a descender la iglesia, todos los que hayan sido muertos en Cristo, a reinar por 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia. Después de los 1000 años viene el gran tribunal, el trono blanco. Los 1000 años del Señor, no el tiempo del hombre, ¿verdad? Tiempo del Señor. Amén. Si es que terminamos con esto. Es más, si les queda claro qué es lo que... Porque yo quiero estar seguro de esto. Sé que ya tenemos el tiempo, pero no quiero usted que se vaya con la duda, porque si no lo voy a mandar a estudiar más. Porque es que, créame, el alma es tan compleja, porque el alma y el espíritu, acuérdense, el espíritu nuestro, o el espíritu de Dios vive en nuestro espíritu, porque le pertenece a Dios, seres espirituales, somos seres espirituales. Entonces el alma y el espíritu le pertenecen a Dios, pero vendrá el momento cuando venga y el alma tome su cuerpo para tener un cuerpo glorificado. Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son ellas. ¿Ya? Todas las almas, o sea, el alma no muere, el alma no muere. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque si no hacemos la decisión correcta, eternamente nuestra alma va a estar en separación con Dios. Entonces, el concepto debo de entender que se muere el cuerpo, el alma y el espíritu se van a un espacio que tiene destinado el Señor, que tenemos como misterio, y que después. No tanto como un misterio, sino que es un misterio cómo explicarlo. Porque exactamente, o sea, si alguien me pregunta a mí, yo acabo de decir, es un misterio cómo explicarlo. No tengo yo la respuesta, en la Biblia no la tiene. Sí, Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está? En el paraíso. ¿Dónde está? Yo no sé. Solo Dios sabe. Ese es un misterio, por eso le digo. Pero si Jesús lo dijo es porque no van a un lugar de tormento, no van a un lugar, no desaparecen. Porque entonces la misma teología me contradice. Yo sé perfectamente que cuando yo muera o cuando usted muera, usted va a la presencia del Señor. Y eso no tengo la menor duda.
Entonces, si me preguntan, pasa la presencia del Señor. Ahí nos vamos. Amén. Así que terminamos con esto y mire, solo avanzamos al versículo 12. Bueno, Versículo pero 12. estamos entendiendo. Amén. Estamos entendiendo. Nos queda